Lo que pasa es que quizá porque leo más que escribo, ¿no? Lo que pasa es que escribir es algo también especial. Porque escribir significa que estás escribiendo el libro que a ti te gustaría leer, ¿no? Entonces es una cosa más personalizada. Pero claro, también es verdad que como ya sabes que eso te va a pasar, pues se le va toda la intriga, ¿no? No sé. Yo pienso que podría ser lectora. A ver, yo personalmente no podría ser yo no escribir, ¿de acuerdo? Yo necesito escribir, pero de la misma manera también necesito leer. Y pienso que en ese sentido una cosa no puede irse en la otra. Tú puedes ser lector y no ser escritor, hay mucha gente que lee y no escribe, pero no puedes ser escritor y ser lector. No se puede. Entonces, pienso que antes que nada está la lectura, antes que la escritura. Aunque la escritura es algo mucho más personal. Pero es que si yo no leyera, no escribiría, de todo clarísimo. Sí. Que alguna vez una escena sabía más o menos lo que tenía que pasar, pero no sabían las palabras para que ocurriese. Sí, eso me pasaba sobre todo al principio. Muchas veces cuando empiezas a escribir te pasa que te falta vocabulario, que te falta soltura, entonces sabes lo que quieres escribir pero no encuentras las palabras. A mí ya eso no me pasa tanto porque ya tengo bastante más experiencia. Entonces, cuanto más escribes, más facilidad tienes para encontrar las palabras que necesitas. Hombre, siempre te pasa a lo mejor que puede haber días no te escribiste, ¿no? Que estés preocupado por alguna otra cosa, o que yo que estés incubando la cara o cualquier cosa de estas y no te salga, ¿no? Pero son cosas puntuales. A mí normalmente sí que me sale lo que quiero escribir, pero es sobre todo por toda la experiencia que tengo ya. Y por todas las lecturas que tengo a mis espaldas, y porque ya tengo un vocabulario y tengo una práctica. Pero al principio cuesta más. Al principio siempre cuesta más y por eso digo, tienes que seguir, porque cuanto más escribas, más facilidad tendrás. Es como que oxidado, ¿sabes? Si tú dices, ay, no lo puedo abrir porque está oxidado, y ahí lo dejas, pues irá oxidado. Pero si insistes, cada vez irá mejor y cada vez irá mejor.